Como un designio de Dios, ¿verdad? Soñábamos con tener una frecuencia en FM, pero no sabíamos ni cómo, hasta que hubo un momento allá por el 2011, ¿verdad? Que se empieza un poquito las negociaciones para la compra de la frecuencia. Y gracias a Dios logramos pagar la parte del banco sin intereses grandes y así logramos obtener la frecuencia. Ya de ahí cambió muchas cosas. Por ello, ingeniero, en una sola frase usted puede describir el significado del voluntariado y cuál sería. El amor a la Virgen. Las obras de misericordia son acciones caritativas con las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Bienvenidos al podcast Al Servicio de María Santísima, donde el amor al prójimo suena fuerte y cada palabra es una semilla de fe que ha marcado el paso a lo largo de estos 24 años. Esto es el voluntariado de Radio María El Salvador. Bienvenidos a una edición más de sus podcasts en el aniversario número 24 de Radio María. Salidas misioneras y el encuentro con la gente es lo que vamos a conocer en estos instantes. En Radio María sabemos que la misión no se queda en cuatro paredes. Hoy hablaremos al salir de ese encuentro con corazones que llevan esperanza. En esta sala tenemos el honor de presentarles al ingeniero Luis Roberto Quiñones Mixco, tesorero de la Asociación Radio María actualmente, pero también realizó un trabajo extraordinario años atrás y lo sigue haciendo desde otra perspectiva. Bienvenido, ingeniero. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se siente usted en estos momentos que pues vamos a refrescar esa memoria y llevarlo a diferentes sentimientos? Me imagino que contento. No, mire, para mí siempre es especial y me siento muy bendecido por pertenecer a Radio María, ser un voluntario más y poder haber aportado un poco desde mis inicios acá en Radio María. Yo comencé prácticamente en el 2008. Empecé bajo la dirección del padre Hilario Contrán, ¿verdad? Y él me invitó aquí a la radio. Él fue el que me invitó a venir a la radio. Y así es como llegué a la radio. En ese momento yo pertenecía a la parroquia San Antonio de Padua y él me invitó. Y como cuando alguien lo avientan al agua, me invitaron acá y yo salí siendo electo presidente en el 2008 de la asociación. Bueno, en este podcast tenemos, por supuesto, como ya lo mencionábamos, el honor de compartir con un hombre de fe profunda que tomó con amor y valentía las riendas de la Casa de la Virgen María para llevarla adelante. No dudó ni un instante en esa misión porque antes de actuar se encomendó y confió plenamente en la Virgen María que le estaría guiando en cada paso que daría. Ya nos mencionó cómo fue el inicio, pero cómo ya entró en esa parte ya de la dirección de la presidencia ante el proyecto de Radio María. ¿Puede comentarnos cómo se sintió de esa impresión? Sí. Bueno, mire, al inicio era preocupante, asustaba la radio porque nosotros comenzamos en una casita pequeña allá en la colonia Escalón. Y bajo esa misma situación, los fondos que ingresaban no eran suficientes para pagar la frecuencia, llamemos así, porque había que pagar energía, salarios de los que estaban operando ahí. Y en los 800 AM solo nosotros cubríamos un 20 a un 25% de la zona de San Salvador. Solo eso es lo que cubríamos. Y muchos ya no escuchaban AM, sino que lo que escuchaban era FM. Entonces para nosotros era bien difícil llegar a la gente a través de los 800 AM, que alguien encendiera el radio y pusiera la frecuencia. Ahí comenzamos a empezar a regalar estampitas en las parroquias y todo para que pudieran sintonizar los 800 AM. Luego, por algunas situaciones ahí que estaban sucediendo, tuvimos que salir de la casita de ahí del Escalón y gracias a Dios logramos conseguir esta sede donde está ahorita Radio María. Eso fue gracias a los franciscanos
que están en la parroquia San Antonio de Padua, en lo cual hicimos una negociación de otro terreno versus esto porque teníamos que instalar los equipos. En ese momento también se comenzó, ¿verdad?, la construcción de las cabinas, ya que Radio María Mundial nos iban a mandar las cabinas, los equipos, los transmisores y todo, ¿no? Y también empezamos a pasar toda la 800 AM que estaba allá a colocarla aquí. Todavía estábamos en 800 AM. Eso fue 2008 en adelante, ¿no? Como un designio de Dios, ¿verdad? Soñábamos con tener una frecuencia en FM, pero no sabíamos ni cómo, hasta que hubo un momento allá por el 2011, ¿verdad?, que se empieza un poquito las negociaciones para la compra de la frecuencia. Yo como testimonio, así como construimos la sede acá con 0 centavos, así comenzamos la frecuencia con 0 centavos. Confiados en la divina providencia, que es un carisma de Radio María, ¿verdad?, en la cual nosotros decíamos en algún momento vamos a tener para poder pagar la frecuencia. En ese momento logramos hacer la negociación y esta frecuencia era de cobertura nacional, ¿verdad?, con casi 10 repetidoras, 8 repetidoras, en todo que era para nosotros un milagro grande. Ahí fue la fe de todos nosotros como un testimonio. Antes de que poder conseguir la frecuencia, hubieron muchos problemas para conseguir la frecuencia. Así es que tuvimos 2 días acá, o casi 2 días o 3 días de adoración eucarística, y todos veníamos a orar y no parábamos. Yo venía a las de 2 a 3 de la madrugada o 4 a estar sobre el Santísimo, y entraban otros a las 4, pero nunca dejamos de orar para mantener eso. Sabíamos que la Virgen estaba obrando porque ya habían personas dentro de la negociación que empezaron a creer en el proyecto y empezaron a apoyarnos dentro de las personas que nos iban a vender la frecuencia para salir con la frecuencia. Entonces, bajo ese mismo esquema es que nosotros empezamos a hacer, y ahí cabal me acuerdo bien porque era el día de mi cumpleaños. El 21 de enero del 2011 estaba firmando yo la frecuencia, y luego de firmar pues sale la frecuencia a los días de haber firmado, colocamos ya el transmisor, y ese fue otra cosa porque el transmisor estaba colocado allá en el boquerón, y ya teníamos que negociar también que nos dejaran estar en el boquerón, ¿verdad? Quiero aclarar también para conocimiento de todos que la frecuencia no es de Radio María, la frecuencia es del gobierno o de lo que es la CIGET, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos derecho, lo que compramos fue la concesión para poder hacer esto. Que dije, las frecuencias de Radio María no es de nosotros, pero la concesión que la tenemos que guardar, cuidar, porque hay ciertos reglamentos para poder nosotros transmitir, es lo que nosotros también tuvimos que hacer la negociación en la CIGET. Bueno, era ahí que era. Yo realmente doy testimonio de que no sabía de dónde sacábamos tiempo, de dónde sacábamos el dinero. Tuvimos que ir a negociar a un banco para que nos diera dinero para poder darle el enganche la prima de la frecuencia, conseguir dinero. Y gracias a Dios logramos pagar la parte del banco sin intereses grandes y sin que nos atrasáramos una sola cuota. Eso solo lo doy como testimonio, no como para que se diga que tenían dinero. No teníamos nada. Y es como ahorita, a pura donación. De hecho, cuando a mí me preguntaron en el banco, ¿y cuáles son sus ingresos permanentes mensuales? No tengo, le digo, porque todo era donación. Y entonces, ¿cómo vine a pedir pistos? Y ya les expliqué cómo era la situación de la radio. Así es que en ese momento, pues nos dan ese préstamo, con eso estamos, y así logramos obtener la frecuencia. Ya de ahí cambió muchas cosas. Me imagino el esfuerzo y por supuesto la sabiduría que el Espíritu Santo estaba colocando en las mentes de quienes estaban haciendo esas negociaciones, porque no son negociaciones fáciles que la gente crea dentro de ese proyecto, y por supuesto el bien que ha hecho desde ese momento, esas decisiones que tomó, que se arriesgó, porque sabemos que pues hizo un sacrificio por amor a la Virgen María. Sí.
Radio María es ese faro de luz que desde sus inicios ha ido creciendo poco a poco, no solo en equipos, sino sobre todo en su gente, en esas personas que dicen con el corazón, yo quiero servir, porque han escuchado en la radio otros hermanos que han sido beneficiados y fortalecidos por su programación. Ahora, gracias a ese esfuerzo que el ingeniero Quiñones nos está comentando, el padre Hilario también, sí, y a otros también hermanos que se unieron a esos momentos que dijeron, sí, aquí están mis talentos, aquí está mi aporte también económico para poder ir sembrando lo que ahora tenemos. Pero también sabemos, ingeniero, que usted fue al encuentro de personas dentro de ese proceso. No sé si usted quiere incluir un poco más dentro de la historia o nos pasamos a esos encuentros donde usted tomó esa labor titánica de estrategias para ir buscando a misioneros y voluntarios de la Virgen María que ha generado un impacto en una zona del país. Sí. Como le decía, al inicio era 800 AM y solo nos oíamos en cierta parte de San Salvador y alrededores, ¿no? Y cuando pasamos a FM, inclusive cuando estábamos en AM, visitamos ciertos departamentos con la ilusión de que un día Radio María se escuchara ahí, o sea, como la forma de, mire, hay una radio en 800, tal vez no llegábamos o si se llegaba con mucha dificultad o en ciertas horas, porque así era la frecuencia 800, el transmisor lo que hacía, pero íbamos con la fe puesta de que algún día íbamos a tenerlo. Y así llegamos una vez a San Miguel, yo no me acuerdo, era un gimnasio ahí de una escuela o colegio, y yo quiero hacer énfasis aquí, Padre Hilario fue, que en paz descanse, fue la persona que Dios ocupó aquí como instrumento, la Virgen ocupó como instrumento aquí en el país para obtener Radio María con todo lo que tiene ahorita. Entonces, íbamos ahí. Cuando ya vino FM, empezamos a hacer, antes hacíamos maratones y hacíamos maratones acá con un número reducido de voluntarios. Le voy a dar un número, quizás de voluntarios éramos 25 y éramos bastantes. Para ir a las parroquias, un día íbamos a una parroquia, otro íbamos regalando estampitas y nos veían como raros porque ¿y esto de dónde es y cómo es? Cuando entramos en FM se planteó la estrategia de poder hacer la maratón ya no solo en San Salvador, sino que ir a San Miguel, a Chalate, a Santana. Y bueno, ahí nos repartimos, ya éramos un grupito mayor, miembros de la junta directiva de aquellos días, y unos se agarraron la zona de Chalate, otros nos agarramos las zonas de San Miguel, otros se agarraron las zonas de Santana y así nos distribuimos, pero sin saber, no teníamos, por ejemplo en San Miguel no habían unos voluntarios establecidos, los fuimos a enamorar allá y a conseguir allá. Entonces sale ahí que salimos en esa misión hacia los departamentos como parte de la estrategia de la nueva de la frecuencia. Y así es como que comienza una nueva etapa. Como le dijera, por ejemplo, en San Miguel, que fue mi experiencia mayor, ¿verdad? Siempre iba algo otro, pero yo me dediqué y me agarré el parte de San Miguel. ¿Qué es lo que tenía San Miguel que en su corazón decidió trabajar ahí? Fíjese que le voy a comentar. Nosotros tocamos puertas de todo tipo buscando una frecuencia y con Padre Hilario nos dedicábamos los fines de semana a ir a visitar de todo, arzobispo, todo, mira, necesitamos que Radio María. Entonces en una de esas, ¿verdad? Un arzobispo que era amigo de Padre Hilario dice, mira, me dice, yo estaba ahí en parte de lo que hacíamos, yo lo llevaba en el carro y le dice, mira, el que está como así, como que es bien aprensivo a la evangelización, le dice, es San Miguel. Y efectivamente a mí me consta que en San Miguel son demasiado fervorosos, demasiados amantes de la Virgen y fui a dar ahí. Y quiero aprovechar ahí para agradecerle a varias personas en donde yo me desarrollé con los voluntarios. Ahí creamos los primeros voluntarios y ya voy a llamar los que sembraron allí en San Miguel. Y de aquí, de los miembros de la junta directiva, iba el ingeniero Juan Carlos Álvarez conmigo y la ingeniera Sonia Gómez. Con ellos y mi persona fuimos los que fuimos allá a San Miguel. Y
fuimos a un lugar que se llama La Pacífica, que yo sentía que ya llegaba al volcán y seguía, y yo decía, ¿para dónde vamos? Y se llamaba la Ciudad Pacífica. Llegamos y era un calor tremendo, llegaron un poquito de voluntarios. Dentro de esos voluntarios, y quiero agradecerles enormemente hoy que tengo la oportunidad de un año más, a unas personitas, son muchos más, pero las que yo más presento ahí son estas. El ingeniero Freddy Pineda, su esposa Lorena, la licenciada Yolanda Copland y su esposo, el ingeniero Jorge Lazo, que en paz descanse, y el doctor Pedro Pérez y su esposa Doralicia Domínguez. Con ese grupito de esas personas empezamos a hacer el voluntariado en San Miguel como innovación, porque solo habían voluntarios en San Salvador y no habían voluntarios en San Miguel. Entonces, ¿qué sucede? Con ellos comenzamos, con ese grupito, el ingeniero Álvarez, su esposa, el doctor, y empezamos. De repente fuimos creciendo de tal manera que ellos mismos, los amigos y todos los que iban llegando, jóvenes, señoras de edad y todo, formamos un grupo casi de 30, 35 voluntarios que nos repartíamos los fines de semana como en maratón, íbamos a la catedral, íbamos a diferentes parroquias, dándole estampita, dando a conocer la radio ya como frecuencia FM. Así nos empezábamos, hicimos muchas actividades, nos reuníamos, ya así hicimos un grupo más grande de voluntarios entre jóvenes. Y ellos que eran de San Miguel son los que más ponían. Por ejemplo, el doctor ponía su microbús, en otros íbamos otros carros. O sea, era ya algo que yo todavía pensándolo digo yo, cómo la Virgen les puso en sus corazones hacer eso, de tal manera que nos fuimos dando a conocer en San Miguel, y ya no solo en San Miguel, porque hoy tenemos Usulután. Hay veces bajábamos desde ahí hasta Usulután con los mismos voluntarios de San Miguel, o íbamos con esos mismos voluntarios a Morazán, o si no íbamos otro domingo hasta La Unión. O sea que nos repartimos, no solo San Miguel era como la sede, pero de ahí subíamos, y cada vez que llegábamos y cada vez era más, y así nos fuimos dando a conocer en esos momentos que les digo que no se escuchaba la radio. No se escuchaba ni nada. Hay veces nos veían como amenaza, porque nosotros llegábamos mucho y quitábamos la ofrenda de las parroquias, ¿verdad? Porque nosotros llegábamos con nuestras alcancías afuera, no adentro, pero el padre a lo mejor sentía de que en esos momentos, porque como ya ve que hay veces como para una ofrenda, hay veces somos bien así, que una cola, ¿verdad? Entonces hay veces la cola para el padre se le echaban a Radio María. Y bajo esa misma perspectiva es que de repente, pero hoy me alegra mucho de oír que ya los padres, muchos son fieles oyentes, nos dan apertura en muchas parroquias, se difunde la transmisión de diferentes parroquias y así. Para mí, en esa experiencia de San Miguel con estas personitas que llegaba yo y nos reuníamos, planificábamos, hacíamos muchas cosas, les digo que Dios los colme de bendiciones, ¿verdad? Porque de verdad fueron un instrumento también de la Virgen en ese momento, que nosotros estábamos comenzando como algo nuevo, porque como les digo, antes solo era en San Salvador y otros iban, por ejemplo, para Chalate, otros iban para Santana, pero por lo menos ahí en San Miguel sí se sembró una semilla bastante buena, y de alguna forma cada vez empezaron que el doctor Pérez prestaba su casa para las reuniones, siempre, y quiero saludar a sus hijos, a todos ellos de la familia, porque ellos también se unieron, o sea, y la familia se unían, eso ha pasado acá. De hecho, como una anécdota entre paréntesis, mi familia se unió aquí. Antes todos los domingos era para venir aquí, reunirnos en familia con la misa, y si había una actividad, pues se unían a la actividad y todo. Entonces Radio María también sirvió para unir las familias y todo, y me alegra mucho ver a los hijos de ellos, que yo los vi pequeñitos, ¿verdad? Hoy ya son todos adultos, ¿verdad? Y todo, me encanta, todos los hijos de ellos. Y como les digo, fue la experiencia más bonita que yo he tenido dentro de mi desarrollo, conocer esas personas que son voluntarios y que ese voluntariado lo dieron con amor a la radio. Siempre hay ires y venires, ¿verdad? Como en cualquier familia,
pero ellos sí fueron fundamentales en ese momento para poder hacer las cosas allí. De verdad que el esfuerzo es impresionante, todo el trabajo que han realizado voluntarios en San Miguel, sobre todo teniendo la perspectiva que en ese momento Radio María no estaba sonando, pero esos corazones lo hicieron por amor a la Virgen María. El amor precisamente a ella hizo que se difundiera su señal con esa esperanza que en algún momento pudieran tener esa emisora escuchándose en su radio. Ahora, gracias a Dios y gracias a todo el aporte de aquellos voluntarios, de los voluntarios actuales, Radio María ya tiene cobertura en esas zonas. Y es bonito escuchar que desde La Unión, desde Usulután, desde Morazán, desde Guatajiagua, Cesori, San Luis de la Reina, nos estamos escuchando, Ereguayquín, ahora el padre que dio la bendición dentro de la antena repetidora, 24 años han pasado, pero precisamente él ahora tiene un programa en radio. Entonces todo ese esfuerzo que hicieron esos voluntarios, esa labor titánica le llamo yo, que ellos pues no pudieron imaginar que Radio María en el 2025 tuviera tanta apertura, tantas personas que quieren que Radio María llegue y transmita las fiestas patronales de sus parroquias, de sus comunidades, y ese es el esfuerzo de aquellas personas que con la disposición de sus propias cosas los pusieron al servicio de la Virgen María y que ahora pues es de mucho valor. El carisma de Radio María cobra vida con cada persona que sirve con alegría, porque voluntarios somos todos, especialmente aquellos hermanos que donan su tiempo para visitar enfermos. Ejemplo de ellos son los coordinadores que visitan a los hermanos, también los conductores que realizan programas diariamente. El voluntariado que sale a buscar la ofrenda muchas veces no sabe el impacto que esto está generando en esos mensajes que se reciben. Por eso este espacio queremos agradecer a un hombre que con su esfuerzo en la zona de Oriente y con el esfuerzo de otras personas que nos ha mencionado, ha ayudado y a la vez también encontraron un tesoro dentro de esa parte de la tierra de El Salvador. Ingeniero, ¿qué estrategia considera usted o actividad ha funcionado para mantener encendido el espíritu del voluntariado? Para mí ahorita escuchar a los voluntarios, coordinadores o cuando venimos el día que estuvo aquí Alto Mando y ver todo ese grupo de personas me llenó de un gran regocijo. Eso solo es fruto del amor de nuestra Virgen que pone en el corazón a todos ellos poner ahí. Yo lo que les pido a ellos es que difundan, ¿verdad? Radio María, ellos mismos se multipliquen, ¿verdad? Cada uno sea la voz, ¿verdad? De la Virgen diciendo, mira, hay una radio que te ayuda, porque hace tiempo, hoy las redes sociales nos cambiaron. Yo una vez le pregunté al señor Emanuel C. Ferrari, el presidente de Radio María Mundial, que por qué no pensaba en poner una televisión. Una televisión. TV Radio María, ¿no? Uh-huh. Entonces me decía, mira, me dice, para donde nosotros andamos es bien difícil que mucha gente tenga televisión y yo lo comprobé acá. En África la gente no tiene, hay cuestiones que no tienen energía. De hecho, Radio María un tiempo regaló radios con batería para que se pudieran escuchar y bajo esa misma perspectiva no teníamos las redes, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo entendí mucho más el sentido de Radio María, de lo que la Virgen había puesto en Emanuel Ferrario, de no irse directamente como a la televisión, porque para la pandemia yo fui de los primeros que me dio COVID. Uh-huh. Y yo no dormía, no me daba sueño, y quien me acompañaba fue Radio María, las 24 horas del día. Entonces yo decía, uno no sabe para quién trabaja, pero yo, como fui de los primeros que me dio el COVID, tenía miedo a morir. Y si moría, iba a morir con la radio ahí puesta conmigo, ¿no? Y de hecho, yo tuve el papá de un compañero mío, murió, y yo no sabía. Y cuando llego me dice, vení, me dice, mi papá estaba bien contento contigo. Y como, ¿por qué? Porque ella era compañero de colegio, ¿verdad? Porque te oí en Radio María. De hecho, me dijo, mira, aquí lo ha dejado su radito en la frecuencia 107.3. Entonces, son cuestiones que están así. Entonces, como estrategia es que todos los voluntarios
unidos con ese amor de María, empecemos a hacer más difundir con la vecina, con la que está ahí. Hay que hablarle. A mí me encanta, cuando yo hablo de Radio María me enamoro hablando, pues, vea, como uno, del Padre Hilario me enseñó 4 verbos. Conocer, amar, servir y gozar. Dice que entre más conoce a alguien a uno, o por ejemplo, entre más yo conozco a mi esposa, más la amo. Entre más la amo, más la sirvo. Y entre más la sirvo, más me gozo en servirla. Igual a la radio, entre más conozca la radio, más la amo. Entre más la amo, más la sirvo. Y entre más la sirvo, más me gozo en ese servicio. Entonces, nosotros tenemos cada día de irnos enamorando de Radio María, de hacer difundir. Porque Padre Hilario me contaba, mi mentor ha sido mi maestro de Padre Hilario. Una vez hicimos, dentro de lo mismo de Radio María, hacíamos actividades, cenas, y entonces un día nos agarró de hacer presentaciones, y un día me puso ¿por qué llora la Virgen María? Y empezamos a hacer de todas las vírgenes que han llorado lágrimas de sangre, en imágenes y todo. Íbamos haciendo por cada país que había habido una virgen que lloraba. Él iba explicando como por qué. Pero al final decía él, cuando una madre no haya qué hacer con su hijo, llora porque se siente incapaz. Y decía él, la Virgen llora hasta lágrimas de sangre cuando ve que todos sus hijos no siguen el camino para Jesús. Y eso me impactó, porque son palabras sabias. Si una mamá a su hijo, por más que haga y todo, llora, porque no puedo hacer nada por mí. Entonces decía, la Virgen llora hasta lágrimas de sangre para hacer eso. Entonces, si nosotros le agarramos ese amor a la radio y podemos hablar, yo oigo gente que habla cosas lindas de la radio. Entonces, una forma es de voz en voz, como dice el mercadeo, ¿verdad? Que de voz en voz es más fácil que poner publicidad, que poner un banner, si ayuda, pero nosotros pusimos MUPI, pusimos vallas publicitarias, pero lo mejor fue porque yo me recuerdo que una persona, cuando fuimos en San Miguel, estábamos en Ciudad, ya habíamos ido a Ciudad Barrio, ya habíamos bajado, ya nos íbamos porque llegábamos como de las 8 de la mañana hasta como a las 3 de la tarde, esa era la hora que estábamos pidiendo ofrenda, y llegó una señora sudada, en jeans, bien humilde, y se sacó de aquí y sacó como $10. Y entonces nos sentimos mal, pues, porque siempre ver que una persona muy humilde de una cantidad así es significativa. Y nosotros le dijimos, mire, ¿qué tal? Y ya nos pusimos a platicar, le dimos un poquito de agua. Y dice, dice, es que mire, para mí Radio María lo es todo. Yo vivo en las faldas del volcán, donde no hay electricidad, del volcán de San Miguel, del Chaparrastique. Y yo todo el día lo único que tengo es un radito de batería, pero mi compañía es Radio María. Para mí Radio María es mi familia. Para mí Radio María. Entonces son cosas que uno va metiéndose en el corazón y diciendo, la radio tiene un sentido. O sea, tal vez nosotros no lo evaluemos, pero va a haber una persona que en un momento dado, a las altas horas de la noche como pasó, pueda tomar la decisión de decir que se puede quitar la vida, y tal vez el programa, una oración o algo, y ya ha pasado. Hay un testimonio de hace mucho tiempo, no sé si lo tendrán por acá, de eso, que salía en los primeros testimonios, que un joven ya había tomado la decisión, pero al oír el programa cambió de no hacer más nada. Entonces, una estrategia sería de que todos los voluntarios sigan conociendo más a Radio María, y entonces tenemos que ir conociendo eso, hablando de la radio, enamorando a la gente de que escuche, porque estamos haciendo un bien. Nosotros escuchamos, mire, hay programas que son bien significativos. Bueno, el primer rol o lo que tiene que hacer un voluntario es escuchar Radio María. Entonces, si nosotros escuchamos y vemos, yo cada vez que escucho radio, escucho los programas Tejiendo el Manto, ¿no? Yo veo la necesidad que tiene la gente allí de poner intenciones. A veces no puede estar llamando, pero en ese momento, pero sé que esa persona que puso esa intención en ese momento escucha Radio María en el transcurso del día. Y hay veces ponen unas intenciones de enfermedad, de familiares, y eso que tienen en el corazón, la Virgen María se los puede arreglar a través de lo que se escucha en la radio.
Sí, así es. La intercesión de nuestra madre no puede faltar dentro de ese recorrido, por supuesto. Y como usted lo dijo, hay mucha necesidad de la palabra de Dios, hay mucha necesidad de oración, de muchos problemas y situaciones donde la intercesión de nuestra madre ha hecho la transformación en esos corazones, han recibido la respuesta y el agradecimiento constante con Radio María, porque hay muchos hermanos que dicen, es que Radio María me ayudó en los momentos de soledad, en los momentos que pues por motivos diversos han querido tomar esa decisión que no proviene de Dios, de desvivirse, pero escuchando por casualidad la emisora, cómo se colocó la emisora en ese instante que esa persona iba a tomar esa decisión, es cosa de nuestra Madre Santísima que evita que esta persona haga este pecado, porque ya es un pecado realizar esa acción. Vemos ahí el amor maternal constantemente a través del rezo del Santo Rosario que no puede faltar. Pero, ingeniero, quizás nos podemos pasar muchas horas hablando de todos esos testimonios y momentos que nuestro corazón pues se llena de nostalgia. Pero yo sé que usted también me decía, yo quiero comentar una anécdota dentro de este recorrido de los 24 años. Bueno, mire, son muchas anécdotas, ¿verdad? Ajá. Pero más que una anécdota, quisiera yo hacerle ver que yo soy testigo, o sea, de la obra de la Virgen sobre esta radio. Uh-huh. Y empezando porque nosotros todo esto que se tiene ha sido con la pura ayuda de la gente. Voy a contar una antes de... Cuando íbamos a comprar la frecuencia, se reunió a la gente más, que tenía mucho más dinero, o tiene mucho más dinero acá, con Padre Hilario, para decir, bueno, aquí con esto agarramos todo el dinero y ya con eso pagamos la frecuencia. Resulta que cuando salimos de ahí, solo nos dieron $3,000. Y entonces con eso no pagábamos ni la primera letra del préstamo. Y me dice el padre, no fue mal, ¿verdad, viejo? Yo digo que sí, le digo yo, pero pues recemos un rosario doloroso, me dijo, para que nos vayamos hacia... Más entendimos ahí que el proyecto no era que un grupito de personas sostuviera la radio, y eso lo entiendo ahora, sino que era la gente más humilde de este país que fuera esa misma situación. Y doy un testimonio, una anécdota en el sentido de que cuando se iba a firmar la radio, pidieron que exclusivamente fuéramos nosotros fiadores por si en caso Radio María no iba a pagar, y yo me quedé así porque había que dar los bienes de todo y empezamos. No solo fui yo, también fueron otros que se pusieron ahí, que ellos se ofrecían a pagar, pero el que era, como yo era el representante de legal, iban sobre mi persona. En el momento dije yo, wow, o sea, estoy poniendo todo lo mío a favor, pero después me quedé en oración y pensé, miren, qué bendición ser el fiador de la Virgen María. Y ella no se quedó con nada. Ella vio ese gesto y me ha bendecido mucho a mí y a mi familia. Entonces les transmito esto no como para decirlo, sino que si usted confía en la Virgen, ella se lo va a devolver al 200 por 1. Y se lo digo con todo el amor para todos los radioescuchas de Radio María, porque realmente yo he vivido acá. De hecho, aquí en la Capilla del Santísimo le dijo el Padre, como le dijo un día, cuando le dijo, mira, le dijo a Jesús, aquí está ya lo de la frecuencia FM, y se lo puso abajo del Santísimo. Y si no me lo das, se le voy a decir a tu mamá que vos no me lo quieres dar. Entonces, nosotros nos quedamos así, pero él con aquel amor y con aquella fe. Y si no me lo da, le voy a decir a tu mamá que vos no me lo querés dar. Entonces son anécdotas que pasaron, pero sí puedo contar muchas cosas. Pero sí, yo les digo, yo he visto este proyecto desde que nace aquí. No fui de los que hicieron la propia fundación de sí. No, la fundación desde el momento que se fundó la asociación, sino que yo soy el siguiente periodo después de ese, ¿ya? Entonces he podido ver, corroborar, cada vez que me siento aquí, veo, le comentaba ahí a uno de ustedes,
que esa corona que tiene la Virgen, un día fuimos a Radio María Guatemala como anécdota, y al padre le gustó esa coronita, que no me acuerdo si la tenía otra vez, le dijo, mira, le dice, yo quiero una coronita de esta, y los de Radio María Guatemala le quitaron la corona y se la vinieron a dejar aquí a esta de acá. Entonces yo cada vez que veo esto, veo las pinturas, veo toda la capilla y todo, se hizo con un amor grande para todos los radioescuchas, y si ven ustedes, yo el milagro más grande es ver cómo Radio María de una 800 AM con un transmisor que era, como les dijera, complicado para transmitir, tener ahora hasta transmisiones satelitales y todo. Y yo digo, ¿cómo es Dios? No hemos sido nosotros. Como decía Padre Simeón, si aquel con la quijada decía de un burro hizo un montón de cosas, ya con el burro completo va a hacer más. Entonces, yo invito a todos los radioescuchas que amen a la radio. Amén. Que amen a la Virgen y que amen a nuestro Señor Jesús. Que la palabra de Él siempre llegue a llenarle sus corazones. Y le digo, yo, nuestra Virgencita María, aquí aprendí a amarla más, porque sí he aprendido mucho a amarla. Y no solo yo, personas acá, sacerdotes que quizás no le tenían el amor a la Virgen, cuando vienen acá empiezan a verla de otra forma. Y como esto, porque le digo, esto solo es una obra de milagro, esto no es ni que yo, ni que el otro presidente, ni que no, esto es una obra de ella y una obra para su hijo, y que siga dando su palabra a través de la radio, a través de tantos programas, porque tal vez sí podemos leer la Biblia, pero por ejemplo yo escucho en la mañana cuando voy a la oficina, o escucho al psicólogo, y me ha ayudado mucho, porque a veces uno no sabe cómo tratar una situación o alguna, entonces como me ayuda a mí, también puede ayudarle a otras personas, y eso es a través de la radio, no digamos las oraciones, el rezo del Santo Rosario y todo lo que nosotros podemos hacer así. Así que los invito a todos ellos para que en un determinado momento empiecen a hacer los 3 verbos, ¿verdad? Conocer, amar, servir y gozar. Entre más ame a Radio María, lo conozca, más la amo. Entre más la amo, más la voy a servir, voy a ser un buen voluntario. Entre mejor sea un voluntario y haga lo demás, me voy a gozar en el servicio. Y esos voluntarios hablo de los de afuera como los de adentro. Ustedes que son voluntarios tienen que empezar a formar esos 4 verbos. Conocer la radio, conocer los carismas, conocer, y en eso se van a ir enamorando. Ella misma le va a ir dando el amor a ustedes para que cuando ustedes sirvan y hagan las cosas como están haciendo, se gocen en eso. Porque eso es lo único que nosotros tenemos, ese gozo en el corazón de saber, y luego yo les aseguro que ustedes recibirán las bendiciones que ustedes más necesiten, o que en su corazón, o que ella diga, este es lo que necesita, porque a veces lo que yo necesito, ella sabe que eso no es lo bueno para mí. Así es que eso puedo comentarles como anécdota de lo que nos ha hecho pasar aquí las bendiciones de Radio María. Y como le digo, quiero elevar un agradecimiento al cielo a Padre Fray Hilario María Contrán, porque él dejó su corazón aquí en esta sede. Nosotros le debemos mucho acá para que esta sede sea lo que tiene que ser, ¿verdad? Y así yo evalúo al primer presidente o a la primera presidenta, que era presidenta la primera, ¿verdad? Al padre que fue el director, que sin saber que era el proyecto de Radio María, sembraron esa semillita y mire hasta dónde ha llegado. Entonces, así como cuando yo llegué, ¿y yo qué estoy haciendo aquí, verdad? O sea, si esto está... uno que sabe un poco de finanzas sabía que 0 más 0 es 0, pero para la Virgen 0 más 0 es infinito, ¿no? Entonces aquí aprendí yo eso. Y cuando uno tiene fe o ella nos presenta las cosas, es decir, ¿cómo voy a hacer para pagar el préstamo? ¿Cómo voy a hacer para construir aquí? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? Y si ustedes ven ahorita cómo están los voluntarios, y como les vuelvo a repetir la anécdota esa que creímos con Padre Hilario, que reunir un grupo de personas que tuvieran dinero, y decíamos nosotros, con 50,000 que pongan esto, pagamos la frecuencia. No, $3,000 nos dieron y nos venimos rezando el rosario doloroso. Pero ¿qué pasó?
Después entendimos, imagínense esa persona que llegó de allá del volcán, y ustedes tendrán los que andan allí viendo, que son personas tan humildes, que se sacan ese dinerito que quizás les va a servir para más, pero lo vienen a dejar con ese amor a la radio. Y eso es lo que yo digo, wow, esto no tiene una explicación lógica. Esto solamente es la providencia, que es el otro carisma de Dios hacia la radio, y pues que la madre está ministrando para hacer esto. Entonces yo los invito a que cuando sean voluntarios empiecen a transmitir esos verbos, porque entre más conozcan a la radio se van a sentir bien. No lo hagan por un salario, no lo hagan por una situación, sino que háganlo porque de verdad debemos de conocer lo que es la radio. Qué bonitas palabras que nos está compartiendo, por supuesto, y sabemos que ese mensaje no va a caer en sacos rotos, sino que va a llegar a muchísimos corazones. Ahora muchos hermanos también van a poder practicar estos verbos, porque sabemos que de aquí van a salir, en nombre de Dios, más voluntarios, más coordinadores, más personas que tengan ganas de servir, y de que en su corazón cada acción que la hagan con alegría, porque es para la Reina del Cielo, y sabemos que para ella es siempre lo mejor, porque si agradamos a ella, Jesús está contento con nosotros, porque ella es su mamá. Sí. Crear una estrategia en un medio de comunicación no es fácil, pues requiere de estudio y dedicación. En Radio María, por ejemplo, allá por el año 2012 ya se había dado un importante paso con el cambio de la frecuencia. Ya en el 2011 hacen ese cambio de AM a FM, buscando llegar a una mejor audiencia y fortalecimiento. Ingeniero, ¿usted recuerda la primera actividad que ejecutó en la zona de Oriente como líder del voluntariado, que usted dijo, esta actividad va a ser para poder impulsar el FM, o cómo sería? Sí, hicimos dentro de todo empezamos a reunirnos, o sea, nos encontrábamos en unas monjitas, nos habían dado donde estar era una iglesia, y nos reuníamos ahí. Empezamos a tener reuniones con voluntarios, ¿verdad? Así invitábamos a través de radio, que ya estaba la FM. Tal día va a haber una reunión ahí en eso. Luego empezamos a hacer desayuno, luego empezamos a hacer otro tipo de actividades. Una de las actividades más relevantes partían desde tener un desayuno por ahí, pero lo más era para la Reina de la Paz, que agarrábamos un lugar, llevábamos lo que se pone ahí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, pero eso es maravilloso. Yo para mí eso fue algo fuera para mí conocer, que no era de San Miguel, el fervor que se tiene para la Virgen Reina de la Paz. Entonces empezamos a hacer ese tipo de actividades ahí, y bajo ese mismo contexto, pues de lo mismo iban haciendo en esos convivios que hacíamos, ¿verdad? Porque hacíamos con tamalitos y cosas así, ¿verdad? O sea, nos reuníamos y todos los voluntarios ahí. Entonces empezamos a conocernos y llegamos a tener como un cariño bien grande entre nosotros ahí, ¿verdad? Porque casi nos veíamos casi a domingo a domingo. Y como les digo, sí, es así, es una parte primordial que nosotros tenemos entre esas actividades, porque empezamos con poco, ¿verdad? No íbamos a llevar alto mando del Señor de primera vez, ¿verdad? Saludos a alto mando. Pero sí, pero de hecho, yo siento que yo soñaba con llevar un día alto mando allá, bueno, y toda cosa, pero no se me pudo dar así. Pero sí, ya la radio ya ha venido como 2 veces, y yo me siento bien contento. Yo de hecho vine la última vez y me gocé mucho por muchas situaciones que yo tenía en mi corazón, y que pues me da gusto ver ese grupo de voluntarios gozarse en alabanzas, en oración, en todo. Así que así empezamos. Las primeras actividades fueron así, desayunos con tamalitos, y eso todo donado. Bendito sea Dios. Todo donado, nunca la radio. Y ese es lo que yo veo que o sea, antes nosotros mismos nos conseguíamos para hacer eso, el convivio de voluntarios. Y así nos fuimos creciendo. No fue que la radio... De hecho, cuando yo comencé, los gastos eran de $10,000, supongamos así. Y nosotros no llegamos a esa cantidad.
miren que se arruinó tal cosa, no hay dinero. Entonces empezamos a cambiar la filosofía de trabajo, de decir, ok, ¿qué tengo que hacer para que tengamos ese equipo, para que una computadora, que para arreglar esto? Entonces empezamos a hacer actividades con Padre Hilario. De hecho, aquí hacíamos con voluntarios carne asada, invitábamos, o sea, después de la misa, la gente se llevaba su plato de carnita asada, que también era donado, y ahí mismo lo hacían. Entonces, todas esas cuestiones fueron las que fueron llevando. Hubieron gente muy generosa acá que pues daban su ofrenda para que Radio María pudiera seguir adelante. Y así fue en San Miguel, ¿verdad? Como le digo, los pioneros ahí son el ingeniero Freddy y su esposa, el doctor Pedro, ¿verdad? Y su esposa Doralicia, el ingeniero Lazo, que en paz descanse, y su esposa, la licenciada Yolanda. Así es que pues eso les puedo comentar, pero fue una gran experiencia para mí San Miguel y lo llevo en mi corazón. Así que yo cuando me quiera jubilar, me voy a ir a jubilar allá a San Miguel, con el calorcito de San Miguel. Con la patrona, sí, la reina de la paz. Recordaré volver a vivir esos inicios que marcaron no solo a usted, sino a muchas personas que han trabajado con dedicación en el proyecto de Radio María y promover también la frecuencia, porque eso no fue fácil, pero gracias a Dios, esa voz en voz y el amor de la Virgen María en cada corazón motivó a que otros hermanos fueran sumándose a través de diferentes actividades, a través de la Corona de Estrella y también, por supuesto, a través de un calendario, de una estampa o de cualquier artículo que representara una campaña de Radio María, ese apoyo constante para la Virgen María. Cada detalle guarda la historia y el esfuerzo de quienes han hecho posible esta misión. Por ello llegamos ya a la última pregunta y es: ¿hay alguna historia de un voluntario que le ha marcado o inspirado dentro del servicio que usted haya visto? Mire, son muchos voluntarios, empezando por los de acá, de las juntas directivas anteriores y las que están ahorita. Muchos quizás no conocen que las juntas directivas son voluntarios, somos a honor en que trabajamos acá. Y no porque nos sobre, sino que porque hubo un tiempo que Radio María hizo como una especie de difusión, que los de la junta directiva no eran personas desocupadas, al contrario, eran personas bien ocupadas, y era cierto. Muchos de acá de los que nosotros, por ejemplo, ahorita el doctor Velado, que tiene en su clínica, en el hospital, entonces personas bien ocupadas, que le dedican tiempo a Radio María. Entonces, uno de los primeros voluntarios que yo admiro son a las personas de la Junta Directiva, especialmente los que han llevado cargos de presidente y otros más, que ha sido la parte fundamental, el doctor Aragón y todo, porque cada uno ha tenido un rol que ha significado mucho para la radio. No sé si me explico. Sí. Yo cuando estaba como presidente hice ciertas cosas, ¿no? Pero luego vino otro y las mejoró, y vino o sea, cada uno de los presidentes que han estado junto con los directores, por supuesto, ¿verdad? Que son personas de admirar. En San Miguel me impresionaron muchas personas, y hay un joven que murió hace un par de años atrás, que yo lo vi pequeño y siempre fue voluntario de Radio María, y lo hizo con mucho amor, como yo les digo. Él andaba con nosotros, muchacho pequeñito, ¿no? Andaba con nosotros pidiendo y bien contento, pero luego me di cuenta de que había fallecido en un accidente, y bajo esa misma situación yo dije, bueno, algo le habrá tomado, porque anduvo con nosotros por todos lados difundiendo a la radio, ¿verdad? Y difundiendo todo eso. Entonces, que en paz descanse, ¿verdad? Y son personas que le digo que son voluntarios que se entregan, no es ni siquiera que tuvimos nosotros que convencerlo a la fuerza, venidos, tienen que ser voluntarios, sino que ellos de corazón, y se les veía la alegría haciendo, pidiendo, relajando, regalando estampitas y todo lo demás. Entonces son personas que me marcan, igual que los pioneros de San Miguel, que le digo, ellos llegaron ahí y de una sola vez formamos la junta, o sea, así, y ya quedamos y nos reuníamos para ver qué actividades, las maratones y todo, y mi agradecimiento, ¿verdad? Y mi respeto para ellos allá, igual que el ingeniero Juan Carlos Álvarez y su esposa Sonia,
que luego me dejaron a mí en San Miguel y ellos se vinieron para Cabañas. Son unas personas espectaculares que también Dios les puso en su corazón, que eran miembros de la junta directiva, ¿verdad? Y bajo eso mismo, porque al inicio Padre Hilario quería una junta directiva bastante grande, pero después Radio María dijo que se hiciera menos para que hubiera mejor las decisiones y todo lo demás. Pero sí ha sido, y como les digo, las familias, y quiero aprovechar también a mi familia, pues, porque Radio María significó mucho, porque eso lo digo yo como testimonio para que también ahí en los coordinadores y todo, hay veces es bien lindo ver que anda la mamá, el papá, los niños y todo, toda la familia y van creciendo con el amor de Radio María. De hecho, para la última cena, yo vi los niños de Dora Alicia y el doctor Pérez pequeñitos, hoy que los veo unos muchachos altos ya en la universidad, y yo los vi pidiendo allá en sus alcancillas y todo. Entonces son cosas que llenan el corazón y que los recuerdos vienen, y como dice, recordar es volver a vivir. Así es cierto, ¿verdad? Y le digo, mi corazón quedó allá en San Miguel, ¿verdad? Por todo este grupo de personas de edad, personas que con algún problema para caminar, con bordón, bastón, y ahí andaban con nosotros. Se me escapan tantos nombres, pero un saludo para todos los voluntarios de San Miguel, como un saludo para todos los voluntarios que durante todos estos años han hecho posible que Radio María siga creciendo, porque sería infinito darle las gracias, porque en verdad son la parte fundamental. Ustedes saben que uno de los pilares grandes de Radio María es el voluntariado. Y quizás nosotros no lo valoramos porque no hablamos de ese amor al voluntariado, pero ese amor al voluntariado también se coloca en el corazón. No es que solamente usted llegó aquí y bueno, sí, yo trabajo aquí, entonces, no, hay un momento en que esa etapa va migrando y dice, bueno, yo estoy aquí por algo. Y ese algo no es un salario, y ese algo no es, sino que va más allá, llega un poquito más y vamos dando un poquito más de lo que nosotros tenemos para poder llevar la evangelización. Así es, también el tiempo, las ideas y el esfuerzo fueron parte de ese voluntariado, de ese trabajo que muchos hermanos nuestros pues han registrado dentro de estos 24 años. Todo lo que nos estamos pues viendo a través de imágenes que ustedes también van a poder visualizar en este podcast y oyendo, seguramente conocen a alguien que se ha puesto la camiseta de Radio María. Pero ahora al conocer las historias de quienes no solamente la usan, sino que también la sudan, con amor y con entrega, podemos imaginar el orgullo que sienten al sentir que tienen ahí que dice Radio María, porque no sirven solo a una institución, sino que es a la Madre de Cristo. Todas esas obras son un tesoro que se ven y se guardan en el cielo, porque quizás en estos momentos no podemos mencionarlos a todos, pero sí la Reina del Cielo conoce cada uno de estas personas y sabe sus nombres. Por ello, ingeniero, en una sola frase usted puede describir el significado del voluntariado y cuál sería. El amor a la Virgen. El amor a la Virgen. Sí, ahí resumimos todo. Sí, pero, mire, cuando uno conoce y todo está ahí, solo para ir terminando, y me encanta, ahí en la sala de conferencias hay un mapa de El Salvador completo. Entonces, cuando comenzamos en los 800, nosotros poníamos a donde más o menos nosotros creíamos que se escuchaba, y eran unas 20, como les dijera, como banderitas que se ponen. Cuando yo entro ahora ahí veo que está... ya hay varias tachuelas. Ya se topó todo. Qué bendición, ¿verdad? Porque llegamos a tantos lugares y vamos a seguir. Radio María va a crecer y va a traspasar muchas cosas, pero lo que queremos que traspase es el corazón de todos los radioescuchas y los que aún no nos escuchan, ¿verdad? Pero porque les digo, una persona me dijo, no, me dijo, usted no sea bobo, cuando era presidente, usted ponga publicidad cuando ya haya pagado la radio, me dijo, usted quite los comerciales. Y mire, no fue necesario. Y como le vuelvo a repetir, no era la gente de dinero que iba a hacer el proyecto, sino que era la gente más humilde y con más necesidades que iba a sostener Radio María.
Bendito sea Dios y benditas sean todas estas personas que ayudan generosamente, constantemente a Radio María. Gracias, ingeniero Quiñones, por este espacio que nos ha brindado a Radio María, a la Virgen María, para poder recordar el significado de portar también el chaleco de voluntario. Este servicio que muchas personas realizan con amor y dedicación a lo largo de los años. Que su voz de esperanza anime a otros hermanos a que se sumen a las filas del voluntariado de este 2025. No nos queda más que decir juntos una frase que usted conoce perfectamente bien, y es: alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. En Radio María El Salvador, el voluntariado es el corazón que responde al llamado de Cristo para anunciar el Evangelio y acompañar a cada hermano en cada programa y transmisión. Este fue un podcast de Radio María El Salvador.